Chicos, hace algunos días leí un par de libros donde decían que si ahorraba $100 al mes podía ser millonario en 40 años. Otro libro decía algo similar, pero en vez de decir la palabra ahorrar decía invertir. Así que quería ver qué tan cierto era esto. Sin embargo, ninguno decía qué tasa de interés se conseguía este objetivo. Así que usando herramientas financieras, me fui a la tarea. ¿Quieres saber los resultados? Bueno, empezamos. Completar la tarea, en este caso estoy utilizando una fórmula de las finanzas llamada valor futuro en una hoja de Excel. Así que empecemos. Bueno, tenemos entonces $100 mensuales que ahorramos y en un año serían básicamente $1.200. Entonces, sin intereses, el primer año tendríamos $1.200, el segundo año tendríamos $2.400, en 20 años tendríamos $24.000. Acá en este caso no estamos ganando intereses y en 40 años tendríamos $48.000, que de ninguna forma nos haría millonarios. Bueno, entonces pasamos al segundo caso, que es el de invertir. En este caso vamos a invertir y vamos a usar la fórmula del valor futuro. Y vamos a ver nuestros resultados a diferentes tasas de interés. Bueno, vamos a iniciar con una tasa de interés del 3%. Bueno, tenemos los $100 de mensuales de nuevo, que un año serían $1.200 anual. A una tasa de interés anual de 3%, al final del año habríamos ganado un interés de $36 y tendremos un monto final de $1.236. En el segundo año, por su parte, ya habríamos ahorrado otros $1.200 que están aquí y se sumaría al monto final que nos entregaron, los $1.236. Por lo cual vamos a invertir ambos montos sumados, que son $2.436, y al final del año habríamos ganado $73. Al final del año tendríamos $2.509. Sí. Y si continuamos así, en 10 años tendríamos $14.000. En 20 años tendríamos $33.000. En 30 años tendríamos $58.000. Y en 40 años tendríamos $93.000. Bueno, como les mencioné, estoy usando la fórmula del valor futuro, que es básicamente esta. Abrimos, esta es la fórmula, que es la tasa, que en este caso es 3%. Acá es el 3%, uso el número de periodos, en este caso es un año, y el valor actual, que son los $1.200, que se pone en negativo. Por eso es que me da los $1.236. Igual aquí viendo la fórmula, es lo mismo, ¿no? 3%, un periodo, porque es al año siguiente nada más, y el monto total, que son los $2.436. Y bueno, eso lo aplico para todos los demás años. Bueno, así que en 30 años tendríamos $58.000. Y en 40 años tendremos los $93.000. Que tampoco nos hacen ricos, pero que es mucho mejor que los $48.000 que hubiéramos obtenido solo ahorrando. Pero, ¿qué tal si invertimos en cosas que nos dan mayores tasas de interés? Que nos dan 5, 10, 15%. Bueno, entonces hagamos la simulación, ahora en este caso con un 5%. Aquí en 10 años tendríamos $15.000, en 20 años tendríamos $41.000, en 30 años tendríamos $83.000 y en 40 años tendríamos $152.000. Mucho mejor, ¿verdad? Así que la pregunta es, ¿a qué tasa de interés llegamos al $1.000.000? Pues he simulado con varias tasas de interés y he calculado finalmente con un 12%. Ganando una tasa de interés anual o una rentabilidad de 12%, ahorrando $100 mensual, tendríamos en 40 años el $1.000.000, $1.030.000. Pero, ¿qué pasaría si yo tuviera la capacidad de ahorrar $200? ¿Cuánto habría ganado en esos 40 años? A una tasa de interés del 12%. Bueno, entonces, ¿y qué tasa de interés necesitaría para ganar $1.000.000 en 40 años? Pues $200 a una tasa de interés de 12% durante 40 años nos da un monto de
$2.061.000. Y a una tasa de 10%, ahorrando $200 mensual, tendríamos en 40 años $1.168.000. Así que sí, si tenemos $100 mensuales, que son aproximadamente $1.200 al año, con una inversión de 12% de retorno, en 40 años seríamos millonarios. O si tuviéramos $200 a una tasa del 10%, en 40 años seríamos millonarios. Ahora, hablo con algunos amigos de este tema, muchos de ellos empresarios, y les explico esto. Y muchos me dicen que un 10 a 12% es muy poco. Ellos me dicen algo así como lo siguiente: yo puedo obtener 20 a 30% anuales en mis inversiones. Sobre todo me dicen esto los empresarios. Así que no les importa mucho esta estrategia. Sin embargo, yo creo firmemente que este tipo de inversión debe formar parte de tu estrategia a largo plazo. Que por supuesto, tú puedes invertir, puedes hacer negocios donde puedes ganar 20-30% anual. Pero tú también deberías tener una inversión a largo plazo conservadora en tus inversiones. Así que cuando pasen 40 años desde ahora, si falla todo lo demás, al menos tendrás esta cantidad de dinero ahorrada en tu cuenta. ¿Dónde puedo obtener inversiones que paguen 10 a 12% anual? Bueno, por ejemplo, algunas inversiones como los bonos, los fondos mutuos, entre otros, pagan estas cantidades. Bueno, esta rentabilidad también varía dependiendo cómo se está moviendo el mercado. Pero de todas formas, este tipo de inversión conservadora debe formar parte de tu portafolio de inversión a largo plazo. Bueno amigos, eso es todo. Si te gustó el video, por favor dale like. Si quieres más videos como este, por favor suscríbete. Y si tienes preguntas o temas que quieres que toque, por favor ponlo en los comentarios. Bueno amigos, eso es todo y yo me despido. Chao, nos vemos. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete. Si ya te suscribiste, dale click a la campanita para recibir más videos.